Bien, vamos con el tercer caso. Vamos a ver el ángulo que forman una recta y un plano en el espacio. Preparamos un pequeño esquema, siempre el mismo razonamiento. Nos vamos a ayudar del concepto de producto escalar. Primero nos vamos a situar. Yo tengo un plano. Lo he representado con la letra pi. Y una recta que corta ese plano, la recta R. Concretamente, digamos que lo atraviesa en ese punto. Se procede de esta forma. Yo voy a tomar un vector director de la recta R. Por ejemplo, voy a tomar este vector director. Lo vamos a llamar vector U, que es un vector director de la recta R. Es decir, si quiero hallar el ángulo que forma una recta con un plano, me van a dar la ecuación de R y la ecuación del plano. De dicha ecuación hay un vector director. Voy a hallar un vector normal de ese plano. Recordad que el vector normal es el vector perpendicular al plano. Y vamos a recordar que de la ecuación general del plano, los coeficientes de la ecuación general son las coordenadas o componentes de ese vector. Por ejemplo, supongamos que se trata de este vector. Ese sería un vector normal. Y sus coordenadas o componentes, si la ecuación general del plano es de la forma ax más by más c multiplicado por z más d igual a 0, los coeficientes, coordenadas o componentes de ese vector. Es decir, tanto el vector u, vector director de R, como el vector n, vector normal del plano, son conocidos. Pero, si n es un vector normal, forma un ángulo de 90 grados con el plano. Repetimos, ese vector por definición, si es normal, forma 90 grados con ese plano. Y a mí lo que me interesa es este ángulo. Es decir, nosotros debemos hallar el ángulo alfa, el ángulo que forma la recta con ese plano que hemos representado. Razonamiento elemental. Vamos a llamar beta al ángulo que forman el vector director u con el vector normal n. Si el ángulo del vector normal con el plano es de 90 grados, el ángulo alfa que yo busco va a ser igual a 90 menos beta. O expresado de otra forma, pi medios menos beta. Expresado en grados y expresado en radianes. El ángulo que buscamos está relacionado con este ángulo beta. Si yo soy capaz de hallar el ángulo beta, 90 menos ese valor va a ser en este caso el valor del ángulo alfa. ¿Cómo podremos hallar el ángulo beta? Pues mismo razonamiento que siempre. Es el ángulo formado por los vectores u y n. Efectúo el producto escalar de dichos vectores. Por definición, módulo de u por módulo de n por el coseno del ángulo que forma. Y el ángulo que forman es beta. Despejo el coseno de beta. Dos expresiones que pasan dividiendo. El coseno de beta es igual a esa expresión. Detalle, el producto escalar lo hemos expresado en valor absoluto porque recordad, siempre el ángulo es menor de 90 grados. Para asegurar que el coseno queda positivo, expresamos en valor absoluto. Conocemos en ese momento el valor de beta, es decir, conozco las coordenadas o componentes de u, conozco las coordenadas o componentes de n, conozco el módulo de u, conozco el módulo de n. Conocemos el valor de esa expresión. Nos vamos a la calculadora y hallamos el ángulo beta cuyo coseno toma ese valor. Si beta es conocido, el valor del ángulo que forman la recta con el plano, 90 menos beta. Resumen al contenido del vídeo. El concepto de ángulo, tanto en el plano como en el espacio, bien sea entre dos rectas, bien sea entre dos planos, o entre una recta y un plano, siempre se basan en el concepto de producto escalar. Mediante pequeños mecanismos sencillitos como en este caso, somos capaces de hallar los ángulos formados por los distintos elementos. Tema concluido.